La erupción de La Palma del año pasado, del año 2021, es un laboratorio natural, entre comillas, excepcional, porque se controlan las condiciones de erupción, el tiempo, la duración, la temperatura. La idea, básicamente, lo que queremos hacer aquí es medir cómo se ha registrado la magnetización, determinar la temperatura, hacer experimentos de los cuales podemos sacar cómo se ha registrado la intensidad. Es una oportunidad excepcional, sobre todo el poder muestrear una colada de la que se conocen completamente las condiciones de formación, incluso hasta el día en el que se formó esa colada de lava, cosa que no suele ocurrir, pues, por ejemplo, con el resto de coladas prehistóricas que vamos a estudiar. Soy Manuel Calvo, soy catedrático de Física en la Universidad de Burgos y de preparación soy geofísico, trabajo como investigador en el campo del paleomagnetismo. Bien, tenemos que remontarnos ya un año. Previo a la erupción, pues hubo un tiempo durante el cual se registraron un número bastante elevado de sismos de baja magnitud, pero que dieron un aviso previo de lo que estaba ocurriendo, de que había material que estaba subiendo. Luego entró en erupción el volcán y durante casi 3 meses, 85 días, entre septiembre y finales de diciembre de 2021, pues tuvimos erupciones casi de forma constante durante ese tiempo. Luego aquello se detuvo, quizás la activación todavía de la isla en el fondo todavía continúa, hay una cantidad de sismos de profundidad en torno a los 10-15 kilómetros de muy baja magnitud, entre 1 y 2 de magnitud, que es muy poco, que indican que todavía algo ocurre sin energía suficiente para producir otra erupción y, en fin, situaciones por otra parte normales en unas islas que son volcánicas. El resultado de todo ello, pues, es unas coladas, una cantidad de material nuevo localizado en la zona suroeste de la isla, que realmente partió en aquella zona, cubrió muchos edificios, se habla en torno de 2.000 edificios, de los cuales 1.500 eran viviendas, limitó, cerró completamente la comunicación por ese lado de la isla también. Para hacernos una idea de la cantidad de material que salió, cerca de los puntos de erupción, pues, se adaptó la morfología del terreno, hay zonas con 70 metros de colada y las coladas llegaron en parte hasta el mar, es la situación actual. Ha costado volver a abrir la comunicación, ahora hace poco ha salido en los medios de comunicación, se ha abierto una carretera, o por lo menos una comunicación entre la parte norte de la colada y la parte sur de la colada, que antes no existía o existía muy parcialmente, con unos horarios muy limitados. Actualmente funciona durante todo el día, no la noche, y permite que los coches pasen por ahí, pero hay que hacer algunas puntualizaciones. Todavía está muy caliente en algunos lugares. Hemos estado midiendo temperaturas, pues, a poca profundidad, a unos pocos 20 centímetros del suelo, y hay puntos donde todavía se alcanzan 460 grados. Si medimos un poquito más profundo, poquito más, 1,5 metros, estamos hablando de 560 grados. Realmente impide de momento asfaltar la carretera, pero por lo menos se puede pasar ya. Desde el punto de vista de la evacuación de la gente, pues, por lo que nos han contado, hay gente que se ha realojado, hay gente que está en hoteles todavía y gente, pues, que está peleando, que está intentando por volver a los lugares. El tema de las indemnizaciones quizás exceda lo que podamos contar nosotros, es un tema más administrativo y político, pero eso es un poco la situación que tenemos en la actualidad. Bien, las islas, salvo La Gomera, en realidad en tiempos históricos ha habido erupciones en todas ellas, aunque las más activas son El Hierro y La Palma, las islas más occidentales. Está claro que son islas activas y en La Palma, pues, hemos tenido la erupción de 2021, la anterior en los años 70 del Tenebría, la anterior en el volcán de San Juan en el año 49 y así sucesivamente. Está claro que se van a volver a producir. Sobre la actual, como he comentado antes, todavía estamos en este episodio de activación
pero ya con poca energía. Está produciendo sismos todavía, una profundidad, como he comentado, en torno a los 10-15 kilómetros, pero de muy baja magnitud. No es de esperar que vuelva a haber una erupción, pero sí es de esperar que en algún momento, unas décadas, eso nunca lo podemos saber, pues volverá a haber alguna. Para tranquilizar, en todo caso, pues se monitorizan, pues hay muchas instituciones, hay varias instituciones que están trabajando en ello, hay equipos que están constantemente registrando, pues por ejemplo, la sismicidad y también otros valores, las emisiones de gas, etcétera. Con lo cual, una erupción volcánica no es como un terremoto, no nos pilla por sorpresa, lo sabemos antes, desde el punto de vista humano, con todos los problemas que genere posteriormente de pérdida de propiedades, pero desde un punto de vista de la seguridad yo creo que se puede estar tranquilo porque siempre se puede evacuar a la gente y desde luego pues hay que pensar más en términos de años o décadas, pero sí, en ese sentido pues se volverán a repetir estas situaciones en un futuro, esperemos que lejano. Bueno, desde un principio, cuando se produjo la erupción, desde un punto de vista científico, pues despertó nuestro interés, tanto como científicos de la Tierra y también como especialistas en paleomagnetismo, donde veíamos una oportunidad de estudiar qué es lo que ocurre en condiciones totalmente controladas cuando se produce una erupción y se registra el campo. Entonces entramos en contacto con científicos de Canarias, del CSIC, con Vicente Soler en concreto, también con científicos del CNIE, Josep María Parés, y ya en noviembre pues, se hizo una rápida campaña, en concreto Josep María Parés estuvo allí y pudimos recoger algunas muestras, pues, lo que se pudo coger en ese momento para hacer un primer estudio. Y a partir de allí ya nos planteamos planificar un estudio de más detalle, que tuvimos que esperar a que se detuviera la erupción y sobre todo que hubiese puntos de muestreo adecuados a lo que queremos. En ese sentido, la carretera que he mencionado antes pues es una buena oportunidad porque produce un corte limpio y fresco desde el cual se puede acceder pues, a las coladas de una forma previamente estudiada pues, donde resulte de más interés. Bien, tenemos dos tipos de muestras. Por una parte tenemos muestras de coladas volcánicas. En concreto, lo más interesante quizás en este sentido es hemos recorrido una colada entera de arriba abajo y queremos ver cómo varían las propiedades. Y luego otro tipo de muestras también son muestras de coladas y de material de edificios. Entonces, para ver también cómo el campo magnético puede quedar registrado en esos materiales al haberse calentado esas temperaturas. La idea, básicamente, lo que queremos hacer aquí es medir cómo se ha registrado la magnetización, determinar la temperatura, hacer experimentos de los cuales podemos sacar cómo se ha registrado la intensidad, ver si falla, que además es de interés que falla de vez en cuando, ver el por qué y en qué condiciones los experimentos funcionan o no funcionan, tratar de relacionarlo con la mineralogía magnética o con otras propiedades físicas. Todos esos efectos que ahora los tenemos controlados o razonablemente controlados, pues nos pueden servir para ver en qué medida los resultados que se obtienen pues precisan de un análisis más o menos profundo o de ciertos trabajos añadidos que haya que realizar. Yo soy Ángel Carrancho, soy profesor contratado doctor del área de prehistoria de la Universidad de Burgos y mi tema de investigación es el arqueomagnetismo y pertenezco al grupo de investigación de paleomagnetismo de esta universidad. El paleomagnetismo es una disciplina geofísica que se encarga de estudiar cómo se registra tanto la dirección como la intensidad del campo magnético terrestre en materiales arqueológicos o geológicos. Para que la gente lo entienda, se fundamenta en, por decirlo de una forma muy básica, en dos aspectos esenciales, ¿no? Las rocas o materiales arqueológicos que han experimentado procesos de calentamiento contienen en una concentración muy pequeña óxidos o hidróxidos de hierro, minerales ferromagnéticos. Y en el momento en el que estos son calentados y posteriormente enfriados, esos minerales son capaces de fosilizar, de registrar
esas variaciones en dirección e intensidad que experimenta el campo magnético terrestre. La erupción de La Palma del año pasado, del año 2021, es un laboratorio natural, entre comillas, excepcional, porque se controlan las condiciones de erupción, el tiempo, la duración, la temperatura, una cantidad de variables diversas que nos permiten saber de antemano el resultado que cabría esperar en términos de registro del campo magnético terrestre, y un poco nuestro objetivo principal es ese, ¿no? Es estudiar cómo de eficientemente se ha registrado esa señal magnética en esos materiales. Sin entrar en mucho detalle, estudiamos dos elementos fundamentales, ¿no? Uno es la dirección del campo magnético y otra es la intensidad. Y eso nos permite determinar si el material se comporta adecuadamente, cómo o cuál era la dirección del campo magnético terrestre que quedó fosilizada en el momento en el que esa lava o esa colada se enfrió por última vez. Adicionalmente, queremos estudiar la intensidad del campo magnético terrestre, es decir, la fuerza que, por decirlo de alguna manera, tenía el vector del campo magnético en ese momento, ¿no? Dado que tenemos un laboratorio excepcional donde conocemos muy bien de antemano las condiciones de erupción en términos generales, pues es una oportunidad excepcional para tratar de obtener esos parámetros, tanto la dirección como la intensidad del campo geomagnético. A la hora de recoger muestras, o más bien de seleccionar las muestras más idóneas que nos interesan para obtener resultados paleomagnéticos, nos guiamos fundamentalmente por dos criterios esencialmente. El primero es que se trate de materiales que han experimentado procesos de calentamiento preferentemente a alta temperatura, por encima de 600-700 grados suele ser más que suficiente, y obviamente una lava es un material, una colada volcánica es un material teóricamente idóneo. Y el segundo, que estén in situ en sentido estricto, es decir, que se mantengan exactamente en la misma posición en la que se calentaron y enfriaron por última vez. Teóricamente esas son las condiciones más idóneas para poder obtener resultados adecuados paleomagnéticos. Nos ha parecido muy interesante estudiar cómo ha afectado el enfriamiento de esas coladas a materiales que ha tapado parcialmente, digamos desde suelos, tejas de edificios que quedaron parcialmente cubiertos por la colada, baldosas como estas que tenéis aquí, ¿no? El procedimiento de muestreo en este caso es bastante sencillo, es simplemente, en este caso por ejemplo es un fragmento de una baldosa procedente de una casa que quedó parcialmente cubierta por la colada, y pues nosotros referenciamos hacia dónde marca el norte magnético en este material antes de extraerlo de su afloramiento, ¿no? Para luego poder procesarlo en el laboratorio. Y esto es interesante, entre otras cosas, porque con los análisis que hacemos pues podemos determinar a qué temperatura se ha recalentado, si es que realmente sufrió algún tipo de alteración térmica, si su señal magnética original se preserva o no. De alguna manera esto también tiene aplicación en el ámbito de la arqueología, ¿no? Y en situaciones de contextos volcánicos como esto. Además hemos estudiado también, hemos cogido no solo muestras de lava, este es un ejemplo de una muestra de lava que son cilindros que luego les hemos cortado para tamaño estándar, y en algunos casos llevaban adheridos en ciertas casas o contextos que hemos estudiado fragmentos de cerámica, y eso será muy interesante pues para estudiar posibles fenómenos de remagnetizaciones, por ejemplo, ¿no? De cómo ha podido alterar esa lava la señal magnética original. Y bueno, en líneas generales pues se trata un poco de extraer la máxima información posible que podamos, claro. Yo soy Eva Bernet, soy investigadora predoctoral en el grupo de paleomagnetismo en la Universidad de Burgos. Yo soy geóloga y actualmente estoy desarrollando mi tesis en las variaciones del registro del campo magnético terrestre en los últimos milenios, utilizando varios materiales arqueológicos y también volcánicos.
Este es parte del material de campo que utilizamos durante la campaña de muestreo. En primer lugar, nosotros buscamos la zona más idónea para poder muestrear y bueno, utilizamos principalmente para recoger testigos esta sierra que está adaptada con una broca cilíndrica que tiene aquí una punta de diamante, y con esto podemos perforar la roca refrigerándola con agua continuamente y así obtener estos testigos. Una vez perforados los testigos, lo que hacemos es tomar datos del azimut magnético y la inclinación con este dispositivo para poder reorientarlos en el laboratorio. Con esto obtenemos el ángulo que existe entre el norte magnético y donde hemos perforado la muestra, y también el ángulo que existe respecto a la horizontal de la muestra, el ángulo de inclinación. También podemos obtener un dato de azimut solar, si tenemos sol en ese momento. Este dato de azimut solar lo tomamos para poder corregir el norte magnético con respecto al norte geográfico. Nosotros vamos a utilizar preferentemente el norte geográfico, puesto que el norte magnético varía constantemente. Tomamos muestras de un perfil en la carretera de una colada de lava que tenía 2,20 metros de potencia y la muestreamos de base a techo, obteniendo estos testigos, y luego aquí en el laboratorio los remuestreamos cortándolos a tamaño estándar para luego poder analizarlos en el laboratorio. También estuvimos muestreando, como por ejemplo aquí, estuvimos tomando muestras de baldosas y materiales de construcción que habían entrado en contacto con la lava. Estuvimos tomando muestras también, por ejemplo, de testigos de lavas que habían entrado en contacto directamente con la baldosa, así, lo cual es muy interesante para poder obtener pues, la temperatura a la que ha podido alcanzar estos materiales y bueno, si ha podido haber alguna remagnetización. También tomamos muestras de bloques orientadas con la brújula, tomando el norte magnético en ese momento y marcándolo aquí para poder reorientarlos en el laboratorio. Pues además de la colada del año pasado, nosotros aprovechamos esta campaña de muestreo para tomar muestras de distintas coladas de edades muy variadas en el sur de la isla de La Palma. Las edades de estas coladas están comprendidas entre 3.000 años y 50.000 años. Son todas coladas prehistóricas. Muestreamos en total 13 zonas distintas, con una datación asociada, y nuestro objetivo es poder obtener datos de direcciones y de intensidad del campo magnético terrestre en todas estas coladas distintas. Pues es una oportunidad excepcional, sobre todo el poder muestrear una colada de la que se conocen completamente las condiciones de formación, incluso hasta el día en el que se formó esa colada de lava, cosa que no suele ocurrir, pues, por ejemplo, con el resto de coladas prehistóricas que vamos a estudiar. No se conoce la magnitud del campo magnético en ese momento, ni la dirección. Eso se conoce a través de varios estudios con las mismas dataciones, pero poder estudiar una colada de lava que se acaba de formar conociendo el resto de variables, pues es una oportunidad única, claro.